Llega el Mundial y, como no, teníamos que hacer nuestra predicción, vídeo que os encanta, vídeo para debatir, vídeo para, bueno, básicamente en los comentarios todo el mundo decir de todo y nunca es nada bueno, pero estos vídeos me encantan, dar mi opinión de fútbol. Es un Mundial que la verdad es bastante especial porque es el Mundial más grande, con más selecciones y más partidos que va a haber nunca, así que, bueno, vamos a hacer mi predicción, repito, sé que esto aunque lo diga al principio va a ocurrir lo de siempre en los comentarios, pero repito, voy a hacer mi predicción de lo que creo que puede ocurrir, pero obviamente en el fútbol ya sabéis que lo que siempre se supone que debería pasar, luego no ocurre, así que, bueno, vamos a dar nuestra opinión y vamos a estar hablando un poco de lo que va a ir siendo este Mundial, que seguramente cuando estéis viendo este vídeo empezará justamente hoy, aunque creo que España no juega el primer partido hasta el día 15, en el Mundial, si no recuerdo mal, empieza el día 10 o el día 11, pero, repito, España no juega hasta el 15, que creo que es el lunes, así que, bueno, vamos allá con esta predicción del Mundial y me gustaría que vosotros en los comentarios también me pongáis un poco vuestra predicción, pero un poco resumida. ¿Quién pensáis que va a ser el campeón? ¿Quién pensáis que va a ser el finalista? ¿Quién pensáis que va a ser la selección decepción? ¿Y cuál pensáis que puede ser la selección que puede ser la revelación de este nuevo Mundial? Así que, chicos, comentarlo por ahí abajo y vamos allá con mi predicción. Y si aún no tenéis vuestras camisetas del Mundial, chicos, las podéis comprar en sofutbol.com con el código MAPE, tenéis un 8% de descuento y además ahora tenéis una promoción que si compráis 2 camisetas os podéis llevar una gratis. Lo tenéis explicado abajo en la descripción de todos los vídeos, también tenéis ahí el link. Yo, por ejemplo, tengo esta que es la primera que iba haciendo Españita con el 8, que dirás tú, ¿es de Fabián? No, es de Pedri, ¿vale? Porque ya sé que lleva el 20, me da igual, pero es que me niego a que lleve el 20. Pedri con el 8, así que yo ya tengo la mía de Españita, pero tenéis la de todas las selecciones del Mundial, así que echarles un vistazo y ahora sí, vamos con la predicción. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. He escogido esta página que creo que está bastante bien, espero que funcione todo guay. Como veis, aquí tenemos todos los grupos, así que vamos a empezar por el primero, que es el grupo A. Ya sabéis que el primer encuentro va a ser un México-Sudáfrica, en el que yo creo que va a ganar México, o al menos debería ganar México, si no sería una catástrofe. Y también tenemos a Corea del Sur y República Checa. Yo, sinceramente, creo que en este grupo va a quedar primero. Esto no es nada fácil. Es que esto de predecir mundiales siempre, claro, obviamente a mí me sigue todo gente de LATAM o gente de España. Obviamente a mí alguien de República Checa o de Corea del Sur no ve mis vídeos. Entonces parece que como te sigue gente de Latinoamérica, tienes que poner siempre las selecciones de Latinoamérica muy arriba, solamente porque la gente de ese país te sigue. Y no va a ser así, ya os lo adelanto, en alguna que otra ocasión. En este caso, creo que Corea del Sur va a quedar primera, México todo segunda, República Checa tercera. Ya sabéis que pasan creo que 8 mejores terceros. Luego grupo B, Canadá, Bosnia, Qatar, Suiza. Primero Suiza clarísimamente. Segundo Canadá, tercera Bosnia y cuarto Qatar. Bueno, voy a quitar el tercero. Luego veremos qué mejores terceros ponemos, ¿vale? Luego, aquí, buah, este grupo ya cuidado, porque es o escoger entre Brasil o Marruecos. Yo, sinceramente, creo que Marruecos va a quedar por encima de Brasil. Luego, en el grupo D, está Turquía, que debería ser la primera de grupo. No creo que creo que debería quedar por encima de Estados Unidos, sinceramente. Aunque por mucho que juegan en casa y tal. Luego, grupo E, Alemania primera de grupo. Y, para mí, la revelación de este mundial, Ecuador. Costa de Marfil sí que la voy a poner como mejor tercera, creo. Grupo F con Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez. Aquí Países Bajos debería quedar primerísima. Aunque cuidado que está Japón, confío mucho en Japón, creo que Japón va a quedar primera, fíjate. Voy a poner segunda a Países Bajos. Luego, grupo G, Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. También es verdad que en alguna que otro grupo voy a poner algo que no sea lo que debería pasar, porque ya sabéis que en el Mundial siempre hay sorpresas, entonces quizás lo normal sería pensar que Brasil va a quedar primera, bueno, pues yo lo pongo segunda, no sé, lo mismo con México, o aquí Países Bajos quizás debería ser la primera, bueno, pues la pongo segunda porque yo creo que Japón puede hacerlo bien. No vamos a ponerlo obvio todo el rato porque si no, el vídeo tampoco tenía gracia. Luego, en este grupo, aquí sí que creo que Bélgica va a quedar primera, pero entre estas tres, la verdad que no tengo tan claro quién va a pasar. Debería, supongo, Egipto. Entonces, voy a poner Egipto segunda. Luego, en este grupo, pues entiendo que España va a quedar primera y Uruguay segunda, si no sería una catástrofe. Y luego, entre Cabo Verde y Arabia Saudí, pues, bueno, veremos. Grupo I con, ojo este grupo, Noruega, Senegal, Francia. Debería quedar primera Francia, debería. Creo que Noruega va a quedar segunda y tercera Senegal. En el grupo G, primera Argentina y segunda Austria. Grupo K, que está Portugal y Colombia. Creo que Portugal va a quedar primera, Colombia segunda. Y en el grupo L, aquí creo que va a quedar primera Croacia y segunda Inglaterra, ¿vale?
Me faltan un par de terceros, así que creo que nos vamos a decantar por Ghana. Nos vamos a decantar por Suecia, Arabia Saudí, República Checa, Escocia, Bosnia y creo que vamos a poner Argelia. Y fíjate tú que voy a poner el Congo. Y aquí pues entiendo que quizás Paraguay, ¿no? Sí, puede que Paraguay. Aquí quizás te diría que Irán. Sí, yo creo que debería ser Irán. Así que vale, vamos a ir con esto, chicos. Vamos a ver cómo quedan los grupos. Vale, mejores terceros. Elige los 8 mejores terceros para completar el... Ah, vale, ahora escogemos los terceros. Vale, yo creo que mejores terceros. Costa de Marfil. Creo que Senegal. También te diría que Ghana, República Checa y Escocia. Y posiblemente Arabia Saudí, Argelia y debería ser Suecia. Pero bueno, veremos. Vale, ¿cómo queda el cuadro? Madre mía, ¿cómo queda el cuadro, tú? Claro, es que esto es desde atrás de todo. O sea, madre mía de mi vida. Vale, se nos quedaría por la izquierda un Corea contra República Checa, Suiza, Escocia, Marruecos, Costa de Marfil, Turquía, Suecia, Alemania, Arabia Saudí, Japón, Senegal, Bélgica, Argelia, España contra Ghana. Ojo, los hermanos Williams. Luego Francia frente a Inglaterra. Ojo, cuidado ahí ya. Argentina, Colombia. Madre mía. Portugal, Austria, Croacia, Noruega, México, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Países Bajos, Egipto, Uruguay. Ojo que si España queda primera de grupo y quedan primeros de grupo también Francia y Argentina, los evitamos hasta la final, ¿eh? Incluso también Brasil. Ostras, cuidado, ¿eh? O sea, solo tendríamos por la izquierda de complicados. Realmente, quizás Bélgica, Alemania. Bueno, y Marruecos también es difícil, pero... Ostras, España tiene que quedar primera de grupo, pero claro, tienen que quedar primeros de grupo también el resto, ¿eh? Y de hecho Inglaterra, claro, Inglaterra si queda segundo se va para el otro lado, tío. Vale. Bueno, pues en el Corea-República yo diría que Corea. En el Suiza-Escocia, Suiza. Marruecos, Costa de Marfil, te diría que Marruecos. Luego en el Turquía-Suecia, Turquía. Alemania, claramente. Entre Japón y Senegal, yo confío en mis japoneses. Ya sé que Senegal es campeona de África, pero confío mucho en Japón. Creo que va a ser una de las revelaciones. Entre Bélgica y aquí claramente España, ¿no? Luego por derecha Francia se cargará a Inglaterra, que se iría para casa muy prontito. Ojo, porque tendríamos reedición del Mundial en 16avos, madre mía. Portugal, Austria, pasa Portugal, pasa Croacia claramente. Entre México y Canadá, creo que pasa México. Aquí claramente Brasil. Ecuador, ojo, se carga a Países Bajos. Y Uruguay se carga a Egipto. Vamos para los octavos de final, donde Corea se carga a Suiza. Marruecos se carga a Turquía. Alemania vuelve a ganarle a Japón, como en el 1000. Bueno. Bélgica cae ante España. Francia y Argentina. Ostras. Aquí se viene funada, ¿no, chicos? ¿Me vais a funar los argentinos? Sí. ¿Lo digo? Pasa Francia. Lo siento, chicos. Lo siento mucho, chicos. Lo siento. Ojalá ganase Argentina, ¿eh? De verdad. Ojalá ganase Argentina porque obviamente mi odio hacia los franceses es altísimo. Pero sinceramente es que tiene una pedazo de selección francesa espectacular, ¿eh? O sea, es que da miedo, ¿eh? O sea, solo ves la delantera y ya entre Dembélé, Doué, Mbappé, Cherki, su prima la coja, es impresionante. O sea, es imposible no decir que pasa Francia. O sea, ya sé que Argentina le ganó, ya lo sé, pero claro, es que eso fue hace 4 años atrás. Y ahora el equipo de Argentina para mí está bastante envejecido, quitando que hay 3 o 4 jóvenes que han vuelto, o sea, nuevos, como Nico Paz, Tirano Simeone y tal y cual, pero el resto ha envejecido un poquillo. Y ya no están en su prime muchos de los jugadores que ganaron el Mundial. Entonces, para mí, yo creo que Francia, con estos nuevos jugadores que tiene, se me haría muy complicado ver que pierden antes de unas semis. O sea, se me haría muy difícil. Luego, entre Portugal y Croacia, creo que pasa Portugal. México, Brasil, hasta aquí llegó México. Y entre Ecuador y Uruguay, Ecuador se carga a Uruguay, chicos. Estamos en cuartos, madre mía. Tenemos un Corea del Sur, Marruecos. Yo creo que hasta aquí llegó Corea. Alemania, España, nuestros hijos, les ganamos siempre en Eurocopas, en Mundiales, donde sea. Pasa España. Francia, Portugal, ojo el bicho contra Mbappé, pasa Francia. Aunque cuidado con Portugal, porque este partido lo podría ganar Portugal. Creo que están bastante parejos en ese sentido. Y además Portugal lleva posiblemente una de las mejores generaciones de la historia del país. Pero creo que pasaría a Francia. Y entre Brasil y Ecuador, cuidado, te diría que Brasil, pero hostia, estoy poniendo muy lejos a Brasil. Y en verdad Brasil, te diría que creo que va a ser una de las pechofriadas, O sea, no confío nada en Brasil, pero estoy viendo que ha llegado lejísimos, o sea.
¿Cómo ha llegado Brasil tan lejos? Lo he puesto primero de grupo, ¿no? Creo. No, había puesto Marruecos primero de grupo. Pero claro, es que Marruecos se ha ido al lado izquierdo. Voy a poner a Brasil, pero... Pero cuidado, ¿eh? Tendríamos un España... Bueno, si hay un España-Marruecos en el Mundial... Cuidado, ¿eh? Si hay un España-Marruecos en el Mundial... Bueno, para los que seáis de LATAM, no sé si estáis muy puestos en lo que viene siendo la historia. O bueno, sí, mejor no comentar mucho, ¿no? Pero como haya un España-Marruecos en semifinales, va a estar gracioso ese día. Pasa España, claramente. Don Lamine Yamal carrilará ese partido. Y entre Francia y Brasil, pues claramente pasa Francia, ¿no, chicos? Y en la final, pues qué decir, ¿no? Ya le ganamos a la Eurocopa. Obviamente, Lamine Yamal volvería a pasearse por la cara de Rabiot y de toda Francia, como ya hizo en esa Euro. Y España campeona del Mundial, chicos. No quiero mufas ni cosas raras en el chat de la mufa, no sé qué tal. No hay mufa, señores. Es lo que va a ocurrir y después del Mundial vendréis aquí y efectivamente os reiréis de mí porque no habré acertado absolutamente nada. No, pero ha estado guapo, ¿eh? Sinceramente no ha quedado como yo pensaba en mi cabeza que iba a quedar. Porque no esperaba yo que Brasil fuese a llegar tan lejos, ¿eh? O sea, de repente ha ido pasando rondas y de repente Brasil se ha levantado. Que por poder puede. Pero no creo que vaya a llegar tan lejos ni de coña, sinceramente. O sea, es que ni de coña creo que vaya a llegar tan lejos. Obviamente quiero que gane España. Obviamente creo que España va a ganar. Confío muchísimo. Venimos de ganar la Eurocopa. Prácticamente somos la mejor selección del mundo actualmente. Junto con Argentina. Y quizás un escalón por detrás Francia. Pero es que venimos de una Eurocopa donde eliminamos a Francia, Alemania e Inglaterra. O sea, cargándonos a las mejores de toda Europa. Con una selección que ha crecido y que es 2 años ya mayor. Que ha mejorado muchos de sus jugadores como Lamine, Pedri y compañía. Sí que es verdad que llegamos un poco tocados, pero bueno, supongo que será en los primeros partidos de la fase de grupos, con Lamine, con Nico y algún otro jugador que está tocado. Pero confío bastante, chicos. La verdad, me gustaría ver vuestras predicciones en el chat. Sé que quizás diréis, nah, muy termo, mame, muy termo, no sé qué. Le tiras a España. Bueno, ya claro, tú dirás que gana Argentina, o que gana México, o que gana tu selección. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero no creo que vaya a estar tan lejos, ni creo que vaya a estar tan equivocada. Aunque ha habido alguna pechofriada, como la de Inglaterra. No sé si Inglaterra caerá tan temprano o no. Pero yo creo que Brasil sí que caerá más temprano. Creo que en eso no acertaré. No sé yo si Marruecos podría llegar tan lejos o no, aunque es una muy buena selección. Ya veremos a ver cuánto acierto o no. Pero chicos, espero os haya gustado muchísimo esta predicción y espero que me dejéis la vuestra por los comentarios ahí abajo. Os leo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.